Buenas tardes, queridos hermanos, una vez más. Dios les bendiga. Es una alegría verlos esta mañana. Seguimos con nuestra serie de Santiago, ahora en Santiago capítulo 3, verso 12, 13 hasta capítulo 4, verso 12. Santiago enseña cómo debe verse la fe de un cristiano en su vida. El tema de Santiago es la fe. Y en este pasaje nos habla de temas muy importantes como la sabiduría, la amistad y el hablar. Y por medio de esas imágenes, sabiduría, amistad y hablar, Él nos está contrastando y nos está explicando cómo debe verse la fe. Básicamente tenemos dos cuadros de sabiduría, dos cuadros de amistad y dos cuadros del habla. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Santiago parte diciendo que hay dos fuentes de sabiduría, dos formas de obtener sabiduría o de actuar de acuerdo a la sabiduría, ya sea de un tipo de sabiduría que viene de Dios, un tipo de sabiduría que es agradable para Dios y que es buena para nuestras vidas. Pero también dice que hay otro tipo de sabiduría que no viene de Dios, no es agradable para Dios y no es buena para nuestra vida, para nuestras vidas. Así que vamos a partir con este tipo de sabiduría, la que es mala. Santiago la llama la sabiduría del mundo. Es una sabiduría, una forma de sabiduría que viene, según Santiago, del infierno, que es mala. En el verso 15 la llama la sabiduría terrenal o la sabiduría del mundo. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, dice Santiago en el verso 15. Y concluye que es diabólica. ¿Dónde vemos este tipo de sabiduría? La vemos desde el mismo Génesis, cuando la serpiente tienta a Eva a poner su confianza en este tipo de sabiduría. Y el diablo sigue tentando de la misma manera que tengamos este tipo de sabiduría. Y lo peligroso de este tipo de sabiduría es que se disfraza de legítima sabiduría, se disfraza de la luz, habla como si supiera la voluntad de Dios. Este tipo de sabiduría es la que te dice, es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Haz esto porque esto es lo que realmente te conviene. ¿Cómo identificamos esta sabiduría diabólica? ¿Cómo identificamos que lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy planificando, realmente es una sabiduría divina o una sabiduría demoníaca? Para eso tenemos que recordar la tentación en el jardín del Edén o recordar la tentación de Jesús en el desierto. Porque ahí vemos esa sabiduría en su máximo esplendor. ¿Qué es lo que propone la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo siempre va a estar motivada por una ambición egocéntrica. Siempre te va a tener a ti en el centro. La sabiduría del mundo siempre te va a llevar a pensar de esta manera: ¿qué obtengo yo a cambio? Yo soy lo más importante. Piensa en lo que le dijo la serpiente a Eva. ¿Cómo fue la sabiduría en ese momento? O el argumento sabio, entre comillas. Este fue el argumento: serán como Dios. Esa es tu ganancia. Lo que tú obtienes al comer ese fruto es ser igual a Dios. ¡Qué inteligente esta serpiente!, pensó Eva. ¡Qué ganancia tengo tan grande! Seré como Él. Piensa, por ejemplo, en las palabras del diablo a Jesús. Tienes hambre, tienes el poder. ¿Qué te cuesta ordenarle a estas piedras que se conviertan en pan? Piensa en tu hambre.
Usa tu poder para ti mismo. Ganarás algo que comer. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo opera esta sabiduría? Te pone a ti en el centro, en lo que te beneficia a ti, alimenta tu ego. Siempre vas a estar tú en el centro en esta forma de sabiduría. Mira el verso 14 de Santiago 3. Si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad, dice Santiago. Y en el verso 16 repite el tema de las envidias y rivalidades. Allí donde hay envidias y rivalidades hay confusión y toda clase de mal. ¿Te das cuenta? Está lleno de envidia. Esta sabiduría te llena de envidia, te lleva a pensar en ti, te lleva a compararte con otros. ¿Qué es lo que yo tengo y lo que no tengo? Y lo que él tiene. Te lleva a tener esta forma de pensar que se concentra en ti mismo. Si tú miras cualquier división en la tierra, cualquier separación, enemistad, desde los divorcios en los matrimonios, hasta las peleas entre amigos o discusiones laborales entre socios, hasta las grandes divisiones de iglesias, familias, incluso lo que estamos viendo hoy día en nuestro país, divisiones por ideales políticos. Basta con ver las redes sociales, quienes defienden a los carabineros, quienes están en contra de los carabineros. Hay divisiones. ¿De dónde vienen esos enfrentamientos? De este tipo de sabiduría que te dice, tú tienes la razón, tú tienes la razón, tus intereses son el centro. Ahora es cierto que en un sentido todos nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado, el cuerpo, nuestros cuerpos, nuestras familias, debemos protegerlas, son regalo de Dios. Y es por eso que esta sabiduría del ego es tan engañosa, porque se agarra de algo que es legítimo, que tienes que cuidar y proteger, pero lo lleva y lo pone en el centro. Es ahí donde se convierte en sabiduría del mundo. Pero Dios nos presenta otro camino. Santiago nos habla de otro tipo de sabiduría en los versos 17 y 18. Santiago la llama la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría es la que realmente necesitamos. Esta es la sabiduría que deberíamos anhelar y pedírsela a Dios. Esta sabiduría de lo alto no se obtiene por muchos esfuerzos intelectuales, tampoco por experiencias religiosas. Este tipo de sabiduría viene por medio de una disciplina de vida, de una vida que está buscando a Dios en su palabra. Viene de acudir humildemente y constantemente a Dios en la palabra y en oración. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Es increíble este pasaje. Leamos aquí adelante en la pantalla. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Proverbios 2, versos 1 al 8. Ahí está, en la palabra, cómo obtener la verdadera sabiduría. Acércate a Dios, conoce a Dios, acércate a Él en oración, medita su palabra.
cómo combatir la sabiduría del mundo, cómo evitar que el diablo te engañe como engañó a Eva, como siguen engañando tantos hoy día. Aquí está la respuesta en Proverbios. Medita en su palabra. Satúrate de Biblia. ¿Cuál es la diferencia ahora de esta sabiduría de lo alto? Mientras la sabiduría del mundo tiene en el centro a tu ego, mientras la sabiduría del mundo te ofrece todo desde la perspectiva de que tú eres lo más importante, que tú necesitas la atención y la adoración, la sabiduría del cielo te dice que Dios es lo más importante y que solamente Él merece toda la atención, no tú, Él, y que Él merece la adoración. La sabiduría de lo alto no busca nuestros intereses ni nuestro beneficio, sino que busca primero los intereses de Dios y que todos los beneficios sean para Él. Eso es lo que dice Santiago en el verso 17. La sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos. Esta sabiduría produce un fruto precioso, un fruto que hoy día se exige en casi todas las calles de Chile. ¿Qué es lo que se está buscando hoy día? Justicia, ¿no es cierto? Solamente hay una forma de obtener esa justicia. Mira el verso 18. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Y eso me lleva a preguntarme qué justicia vamos a cosechar después de tanta violencia. Dios nos está diciendo aquí cómo podemos obtener justicia. La justicia que tanto anhelamos y buscamos se obtiene solamente por un camino de paz. Y mira bien este verso. ¿Quiénes son los que van a lograr esa justicia? Los movimientos sociales, las autoridades. ¿Quiénes son los que trabajan por la paz? Jesús dijo en el Sermón del Monte, hablando de sus discípulos, hablando de aquellos que le conocen, estas palabras. Jesús dijo que solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos quienes pueden llevar a otras personas a obtener la paz y la justicia que tanto buscan. Los pacificadores, los de limpio corazón, los que han recibido esa purificación de Dios. Y Jesús dijo en este mismo sermón que los humildes son los que van a heredar la tierra y que los misericordiosos son los que van a recibir misericordia. ¿Te das cuenta? Queridos, debemos orar mucho por nuestro país. Debemos anunciar el Evangelio, porque lo que la gente está buscando no lo va a recibir si no están en una relación de paz con Dios. Solamente estando en paz con el Creador podemos experimentar la justicia que tanto anhelamos. Paz y justicia vienen solamente al humillarnos ante Dios. No se trata de una paz tipo gallinita ciega donde no veo los problemas o las diferencias, las desigualdades en el país. No se trata de eso, sino que se trata de una paz que pone su confianza sobre todo en Dios, en que Él
va a cuidar de mí. Él va a perdonar mis pecados. Va a corregir lo que está mal en mí. La paz no es ausencia de problemas, sino que en medio de la turbulencia, en medio del pecado y del error propio, me puedo volcar a Dios en humildad y Él me va a recibir, me va a perdonar. Así que debemos buscar esa paz, debemos anhelar esa paz. De hecho, veamos nuevamente el verso 17. Esta es la sabiduría que debemos buscar. Cualquier ideología, cualquier planteamiento que vengan a ti que no tengan esto en mente, no es verdadera sabiduría. Mira lo que dice este verso. La sabiduría que viene de lo alto, la verdadera sabiduría, se caracteriza por estas cosas. Es pura, pacífica, amable, benigna, bondadosa quiere decir eso, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Busquemos esa verdadera sabiduría. Los siguientes cuadros que presenta Santiago, ahora en los versos 1 al 5, habla de la amistad. Él dice, si escuchamos la sabiduría, vamos a llegar a una nueva etapa, a una relación de amistad. Y Santiago está usando la palabra amistad aquí con un sentido muy fuerte, porque hoy día, lamentablemente, con esta palabra amistad como que no significa mucho, creo yo, por lo menos no comparado con la amistad en la mente de Santiago, porque hoy día nosotros decimos amigos o llamamos amigos a personas con las cuales no necesariamente tenemos una intimidad cercana. Hoy día podemos decir, este es mi amigo, pero en realidad, ¿cuánto comparto con esa persona? ¿Cuán íntimo es? En el mundo de Santiago, la palabra amigo era realmente mucho más sólida. Amistad implicaba intimidad, un relacionamiento cercano, casi como que andabas de la mano con esa persona todo el tiempo y te conocía bien. Y Santiago está diciendo aquí que el escuchar la sabiduría del mundo te lleva a tener amistad con el mundo, a ser cercano con el mundo. Y este tipo de amistad, este tipo de relación, provoca conflictos, provoca discordias, provoca peleas, provoca guerras, incluso provoca muerte. Eso es el resultado de tener amistad con el mundo, el resultado de escuchar la sabiduría del ego, el resultado de escuchar esta sabiduría que te lleva solamente a pensar en ti mismo, tiene una sola conclusión, un solo resultado, dice Santiago. Mira el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? ¿Acaso no vienen de sus pasiones? ¿Acaso no vienen de esos deseos internos? Es una forma muy potente de hablar. ¿Y cómo vemos esto en la práctica? Mira, por ejemplo, una forma de verlo en la vida real, este principio es en los matrimonios. Porque ¿qué es lo que tienes en un matrimonio? En un matrimonio básicamente tienes a dos personas que son básicamente egocéntricos viviendo juntos. O en una vida en comunidad. No sé cómo será el Gurú y Vero nos hablaban de tener harta gente viviendo todo el tiempo en una sola casa. ¿Cuántos son? 13. 13. 26.
5:9. Y es todo color de rosas, todos se llevan bien, todos desinteresados, todos están dispuestos a servir al otro, todos están pensando en el bienestar del otro. ¿No es cierto? No, no. ¿Cómo es llegar a convivir con otras personas? Es quizás lo más difícil del mundo. Porque cuando estás viviendo con alguien, básicamente tienes egos enfrentados con otros egos. ¿Qué es lo que provoca todas las discusiones, las peleas, las divisiones, la dificultad de vivir juntos? Es precisamente eso. El deseo de cambiar al otro, el deseo de que el otro se ajuste a mi comodidad. Y eso es así en toda relación humana. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. En el verso 2 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces están dispuestos hasta matar. Arden de envidia y no consiguen lo que desean y discuten y luchan. Aquí Santiago nos está enseñando de dónde vienen todos los conflictos. Vienen de ese ego, de ese deseo que tengo yo, que tienes tú, que me lleva a pensar en mí mismo como lo más importante y afecta mis relaciones más cercanas. Afecta mi matrimonio, afecta mi relación con mis hijos, afecta mi relación de convivencia con otras personas, mis vecinos. Y podemos ir así, escalando, 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 hasta las guerras entre países. Toda guerra, toda discordia, nace de aquí del corazón. Incluso Santiago dice que no oramos porque estamos tratando de obtener solamente lo que mis deseos egoístas quieren. Y cuando sí oramos, lo hacemos mal, porque incluso nuestras oraciones son manchadas por ese amor desmedido. Mira el verso 3. Cuando piden algo, dice Santiago, no lo reciben, porque están pidiendo con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Esto me ha llevado a pensar tantas veces que mis oraciones no han sido respondidas. Piensa en las oraciones que para ti no han sido respondidas. ¿Será quizá que has estado pidiendo de manera egocéntrica? Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre, y también hágase tu voluntad. Lamentablemente, cuando analizo muchas de mis oraciones, debido a mi ego, no es santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad, es más bien mi nombre sea engrandecido. Defiéndeme de tal cosa, castiga al que me está criticando, haz algo. Defiende mi nombre, sea hecha mi voluntad, dame esto, quiero que esto me lo des, lo necesito, lo quiero. Y el problema con esta forma de orar, con esta forma de pensar, según Santiago, es terrible porque termina en un adulterio espiritual. En el verso siguiente, Santiago dice, hay gente adúltera. ¿No saben que esta amistad con el mundo es enemistad con Dios? Son palabras fuertes. En las Escrituras, muchas veces Dios describe su relación con su pueblo como un matrimonio. Y cuando su pueblo peca, comete adulterio. Es un acto de infidelidad. Tener este ego, pensar en mí mismo, es un acto de traición contra Dios. Y Santiago dice que mientras más nos hacemos amigos del mundo, mientras más vivimos como el resto del mundo, amando lo que el mundo ama, codiciando lo que el mundo codicia, admirando a aquellos a quienes el mundo admira, teniendo el mismo lenguaje que el mundo habla, con el que el mundo habla, estamos traicionando a Dios. Para Santiago este tipo de vida no es un desliz, no es un error, es adulterio. Y eso es fuerte. Cuando amo aquello que el mundo ama, estoy traicionando a aquel a quien solamente debería amar. Es como si yo amara a alguien que no es mi esposa.
Eso es adulterio. Si yo vuelco mi afecto a otra mujer que no es mi esposa, estoy adulterando. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Gente adúltera. Estamos siendo adúlteros en la relación más importante de nuestras vidas. Por eso Santiago dice en el verso siguiente: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Lo que está diciendo aquí es que Dios es celoso. Y eso es lo mismo que pone la Biblia en Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás ante las imágenes, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y en Éxodo 34, 14. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Cuando la Biblia habla de los celos de Dios, no está hablando de una actitud egoísta, pecaminosa, que nace de la desconfianza y la inseguridad. Esos son nuestros celos. Cuando la Biblia habla de los celos de Dios, está hablando de los derechos de un esposo, de exclusividad, de un pacto de amor. Yo soy fiel contigo, tú tienes que ser fiel conmigo. Dios ama a su iglesia. La ama tanto que está dispuesto a oponerse a cualquiera que amenace con esa relación de fidelidad. Así que este es un llamado fuerte, hermanos, a arrepentirnos, a volvernos a Dios, a analizar nuestros corazones dónde estamos amando las cosas de este mundo. Santiago nos propone: mejor seamos amigos de Dios, amemos a Dios. En lugar de tener una amistad, una relación de intimidad con el mundo, tengamos una relación de intimidad, de amistad con Dios, una relación de amor con el Creador. Eso es lo que Dios quiere. Dios está lleno de amor por nosotros, es lleno de gracia, misericordia, y está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para obedecer sus mandamientos. Mira, eso es lo que dice Santiago a continuación. En capítulo 4, verso 6. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué fantástico este verso! Nos está diciendo que Dios está incansablemente de nuestro lado. Él nunca se cansa de nuestras necesidades. Él siempre tiene más gracia para ti y para mí. No importa cuánto hagamos para deshonrarle, su compasión nunca va a ser derrotada. Su paciencia nunca se acabará. Su gracia no tiene límite. Su generosidad no tiene límites. Gloria a Dios, porque hay más gracia para ti y para mí. Y esta es la base de la amistad con Dios. Que a pesar de que tenemos un corazón adúltero, que tenemos un corazón que se inclina al mundo, Dios nos atrae con su amor, con su gracia. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Después de haber dicho ustedes adúlteros, nos está diciendo, pero, y este es un gran pero, la gracia de Dios es mayor. Así que vuélvete a Él. La amistad con Dios es mejor que la amistad con el mundo. Esta amistad con Dios nos lleva a una sola cosa. Mientras que la amistad del mundo nos lleva a la lucha, al conflicto, la amistad con Dios nos lleva a ser humildes. Nos lleva a someternos a su autoridad. Por eso Santiago en el verso siguiente dice: por lo tanto, sométanse a Dios. La fe se somete. Aquel que está disfrutando la gracia de Dios se va a someter a Él. Como dijo Agustín: dame la gracia de hacer lo que ordenas y ordéname hacer aquello que deseas. Sométanse. Resistan al diablo. En lugar de confiar en sus engaños, debemos resistir sus mentiras y Él huirá. Cualquier poder que el diablo pueda tener, escúchame bien, no es más poderoso que la gracia de Dios en ti.
El diablo puede ser muy poderoso, pero no es más poderoso ni más fuerte que la gracia de Dios en ti y en mí. Por lo tanto, el creyente puede resistir al diablo. No en sus fuerzas, no en su nombre, por la gracia de Dios. Así que cuando te sientas ser tentado de ir a un lugar que ofende a Dios, cuando seas tentado de hablar palabras que deshonran a Dios, cuando seas tentado de dañar a aquellos que tú amas, de ofender a aquellos que tú amas, de velar en tus propias necesidades, resiste. Eso es lo que está diciendo Santiago, resiste. Resiste al diablo y él huirá. Y acércate a Dios, verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos. Busca a Dios con arrepentimiento. Acércate. Busca pureza. Purifica tu corazón. Límpiense las manos. Está hablando de lo externo y al hablar de las manos, y de lo interno al hablar del corazón. Purifíquense. Y en el verso 9, lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Suena un poco depresivo, ¿no es cierto? ¿Por qué Santiago quiere que lloremos? Lo que está diciendo aquí es que debemos aprender a sufrir por nuestros pecados. A los que viven como amigos del mundo, su pecado no les causa problema. De hecho, hasta lo celebran. No les da vergüenza pecar. El creyente, dice Santiago, debe aprender a llorar, a afligirse, a hacer lamentos. ¿Lamentas por tu pecado o te has acostumbrado a vivir con tu pecado? Deberíamos llorar por nuestro pecado. Aprender a verlo como algo por lo cual hay que lamentarse. No como algo que hay que excusarse. Como, sí, volví a fallar, pero es que soy débil. No, llorar. Llorar. Todo avivamiento en la historia del mundo siempre ha comenzado con esto. Cristianos llorando por sus pecados. Cristianos clamando por perdón. Cristianos mostrando un sincero y fuerte lamento por su propio pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante Dios por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste? Te animo a desarrollar este hábito. Lamenta, llora por tus pecados. Y el resultado es maravilloso. En el verso 10 dice Santiago, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ese lamento, esa humillación, esa humildad, al final es para nuestro mayor y más grande beneficio. Seremos levantados. Nos levantaremos en victoria, en perdón, fortalecidos, limpios. Ese es el resultado de someternos a Dios. Finalmente, Santiago vuelve a hablar de nuestra forma de hablar. Cuando uno es humillado ante el Señor, nuestra forma de hablar se ve afectada. No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, está hablando mal de la ley y juzga la ley. Así que no hablemos con chisme, no hablemos con críticas. Eso también es someterse a Dios. La ley ha sido dada por Dios, por lo tanto, si nosotros juzgamos a otros en crítica, en chisme, estamos juzgando la ley de Dios. Así que, hermanos, el desafío para todos nosotros, en el fondo, en resumen, es someternos a Dios. Este estilo de vida no sale de forma natural de nosotros. Lo que sale de forma natural es velar por nosotros mismos, nuestro ego, nuestro pecado. Eso es lo que sale de forma natural. Este estilo de vida
esta sabiduría, esta amistad con Dios, solamente es posible con su ayuda sobrenatural. Así que pidámosle a Él y acerquémonos a Él y siempre acudamos a esa gracia. No nos olvidemos de lo que ha dicho Santiago aquí. Hay gracia sobreabundante para ti y para mí. No nos cansemos de acudir a su gracia, de lamentar por nuestros pecados, de ir dejando esta amistad con el mundo y acercándonos y haciéndonos amigos de Dios. Perseveremos en nuestro caminar cristiano. Sometámonos a su palabra. Amén. 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 Quiero invitarte a orar. Oremos. Padre, te pedimos que tú hagas en nosotros el milagro, Señor, de poder ver con tus ojos, de poder ver aquello que tú amas y poder seguir aquello que tú amas, anhelar lo que tú amas. Señor, ayúdanos también a ver la sabiduría del mundo, identificar de qué maneras el diablo, el mundo y mi propio pecado me engañan. Se disfrazan de algo inteligente, de algo conveniente, de algo bueno, pero en el fondo no está más que llevándome a mí, a adorarme a mí y buscar mis intereses por encima de la gloria de tu nombre y por encima del beneficio de mi prójimo. Señor, trae paz a nuestra nación, trae paz a nuestro país, trae paz y justicia a nuestras vidas. Pero la única forma de que haya verdadera paz es conociéndote a ti. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos utilices a nosotros para ser estos embajadores de paz y de justicia. Padre, lleva a las personas a un conocimiento de ti. Señor, que podamos encontrar esta sabiduría, que podamos ser tus amigos y hablar la verdad. Líbranos, Señor, de toda rencilla, de toda pelea, de todo conflicto. Y cuando nosotros pequemos, cuando nosotros te fallemos, llévanos a tu gracia. Llévanos a llorar, a lamentar por nuestro pecado, de manera sincera, sabiendo que hay gracia, sabiendo que hay perdón. Eso es lo que Santiago nos está enseñando en este pasaje. Llévanos, Señor, a vivirlo y a practicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.